Hoy hablamos de filosofía estoica para emprender. Y no es una ventolera o que me haya vuelto filósofo de golpe, sino que tiene un motivo concreto basado en mi experiencia personal. Arranco este capítulo con una pequeña confesión, y es que he estado 2 semanas prácticamente sin trabajar, haciendo solo lo justo con los clientes más grandes para no incumplir los compromisos más importantes que tenía. Alguna grabación para la televisión, la presentación de algún acto, he participado en otros podcasts y he grabado Emprender en el Pueblo, porque es más una liberación mental que un trabajo. Aunque ya está superado y tengo las pilas cargadas de nuevo, cuento esto porque es más común de lo que parece entre quienes somos autónomos, aunque queda mejor decir que somos emprendedores. Nadie está a salvo de sufrir un bloqueo, de ponerse frente al papel y que no salga ni una sola línea, lo cual es un problema cuando te dedicas a generar contenidos, escribir guiones, artículos, etc. Así como nadie está a salvo de morir de éxito. Porque cuando eres tú mismo quien genera tu puesto de trabajo, te preocupas de sembrar para el futuro y cumplir las expectativas de quien ya confía en ti. Y ahí se abren varias opciones. Sembrar y no recoger, que es muy frustrante pero pasa. Sembrar e ir recogiendo poco a poco, que es un camino apasionante aunque no exento de dificultades, pero que sería el idóneo porque vas sembrando poquito a poco y vas recogiendo conforme siembras, o ir sembrando poco a poco y que todo florezca de golpe. Y esto último es lo que me ha pasado a mí durante las últimas semanas. Y quiero compartir contigo por si te ayuda y transmitirte cómo la filosofía estoica me ha ayudado a mantener el tipo bastante bien, creo yo. Víctor Franco está en el control de sonido, sintonía y comenzamos. ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. Emprender en el pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Durante estas últimas semanas he dejado de responder prácticamente al correo electrónico. Apenas reviso las redes sociales, he dejado de presentar presupuestos a posibles clientes que me lo han solicitado y me he limitado a cumplir de la mejor manera posible con mis compromisos adquiridos. Todo comenzó un día en el que me puse delante de la hoja en blanco para completar unos textos que irán en mi página web soypablofranco.com y fui incapaz de escribir ni una sola palabra. Los correos empezaron a acumularse porque no veía por dónde empezar. Varias empresas quisieron presupuestos para contratar mis servicios y no sabía ni qué poner. Leía y no me enteraba de nada. Y era incapaz de concentrarme más de 5 minutos en la misma tarea. Pues sí que te ha servido la filosofía estoica a ti, podrías decir, y seguramente tendrías razón. Pero ha sido gracias a las enseñanzas del estoicismo que he salido del bloqueo, he podido cumplir con lo más importante, distinguir lo que dependía de mí de lo que no, lo urgente de lo importante, y salir adelante sin necesidad de parar completamente mi actividad. Es la parte mala en la vida del emprendedor y del autónomo, que normalmente no se suele contar, y es que no puedes parar totalmente cuando tú quieres, o cogerte unas vacaciones y olvidarte absolutamente de todo, porque la tarea sigue progresando. Hago una introducción muy rápida, por si no sabes qué es el estoicismo. Lo suficientemente rápida para que, si lo sabes, ya no se te haga pesada. El estoicismo es una filosofía creada por Zenón de Citio, que fue un filósofo, que antes de serlo, fue comerciante. Si fuera ahora, diríamos que era un emprendedor, pero como nació hace 2300 años, era comerciante a secas. A Zenón le gustaba la filosofía, era seguidor de los cínicos, pero el negocio familiar era el comercio. Ya a ello se dedicó. Resulta que en torno al 300 a.C., su negocio se hundió bajo el mar, muy cerca de Atenas. El barco en el que transportaba unas mercancías muy valiosas se hundió. Y Zenón se vio en la ruina, sin negocio y deambulando por las calles de Atenas. Lo perdió todo, y gracias al desastre, hoy tenemos la filosofía estoica. Vale, ¿qué es el estoicismo? Es una corriente filosófica que aboga por el autocontrol, la gestión de las emociones y la resiliencia. Resiliencia, qué palabra tan de moda. El estoico o la estoica mantiene la calma bajo presión. Es capaz de afrontar las situaciones que la vida le va presentando. Otro filósofo estoico, Epicteto, afirmaba: el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos.
que vendría a ser que no es lo que te sucede, sino cómo lo afrontas. Te decía que el estoico mantiene la calma bajo presión, evita los extremos en cuanto a sus emociones y busca cultivar 4 virtudes principales, que son la sabiduría, la templanza, la justicia y la valentía. Y es que para los estoicos, el objetivo final de la vida era la eudaimonia. Eudaimonia, ¿qué significa este palabra? No es otra cosa que la felicidad que provoca la autorrealización. Los que estáis escuchando y habéis conseguido a lo largo de vuestra vida un gran objetivo, sabéis de qué tipo de felicidad estoy hablando. La virtud es otro de los términos fundamentales para los estoicos. Además, la virtud se entrena, como se entrena la capacidad de correr, de saltar, de estudiar o de aprender. Buscar la virtud nos proporciona serenidad. Cuando trabajamos para desarrollarnos, encontramos una paz difícil de igualar por otras vías. Decía Séneca, otra de las figuras esenciales del estoicismo, que no hay tranquilidad sin una buena conciencia. No hay tranquilidad sin una buena conciencia. Por eso es importante cultivar la virtud y actuar de corazón. Hay una frase de Marco Aurelio que para mí es fundamental, y es que en ocasiones damos con frases que no son épicas, que no tienen heroicidad aparente, pero que dicen mucho más. Decía Marco Aurelio: si no es verdad, no lo digas, y si no es bueno, no lo hagas. Llevo años practicándolo como ejercicio antes de hacer o decir casi cualquier cosa, y eso me acerca al ideal estoico de tranquilidad. Porque si no actúas con maldad y no dices mentiras, estás mucho más cerca de la paz mental. Y si no, haz el ejercicio de pensar en cómo te sientes después de soltar una trola o después de hacer algo que sabes que está mal, que afecta negativamente a los demás. Eso al final solamente trae quebraderos de cabeza. Antes de seguir y contarte cuál es para mí el principio más relevante del estoicismo y sobre todo cómo me ha ayudado en mi vida como emprendedor, quiero romper algunos mitos sobre esta filosofía. No debemos olvidar nunca que aunque parezca una filosofía hecha a la medida de nuestros tiempos, tiene más de 2000 años. Y obviamente nuestro mundo no es el mismo. Decía Séneca que una gema no se pule sin fricción, al igual que un hombre no se perfecciona sin dolor. Esto dio lugar y ha dado lugar entre algunos seguidores radicales del estoicismo a hacerse toda clase de faenas, desde dormir en el suelo a la intemperie en pleno invierno para valorar una cama caliente, a estar varios días sin comer para valorar mejor la comida, a ducharse, por ejemplo, con agua fría para valorar mejor las comodidades. Y lo puedes hacer si quieres, pero creo que no es necesario, al menos desde mi punto de vista. Así que me parece importante coger las enseñanzas del estoicismo que nos resultan útiles y desecharlas lejanas, anecdóticas o que solo nos proporcionen sufrimiento por el sufrimiento. Es una opinión personal. Y seguro que si me escucha un estoico de la vieja escuela, le parecerá mal lo que digo. No obstante, si quieres probar a dormir en el suelo o a ducharte con agua fría el resto de tus días, eres libre de hacerlo. El que para mí es el principio más relevante del estoicismo y del que más enseñanzas podemos extraer como emprendedores o simplemente como humanos del siglo XXI es la dicotomía del control. Decía Epícteto que la clave está en distinguir aquello que está bajo nuestro control de aquello que no lo está. Porque si intentamos tener el control de aquello que no podemos controlar, solamente encontraremos frustración. Así que en momentos de crisis, sentarte con papel y boli y definir qué puedes controlar y qué no es un ejercicio muy, muy útil. La frase sería: nuestro primer trabajo es dividir las cosas en 2 categorías. Las circunstancias externas que yo no puedo controlar y las decisiones que yo tomo con respecto a esas circunstancias externas que efectivamente es lo que yo sí puedo controlar. Así, tú no puedes controlar si llueve. Por lo tanto, tiene sentido que te frustres debido a la lluvia. Llueve, ya está, no es ni bueno ni malo. Lo que lo hará bueno o malo será la reacción que tú tengas ante esa lluvia. Aplícalo a cualquier factor externo que te frustre, ya sea meteorológico, laboral o familiar. Hay un ejemplo que es la analogía del arquero de Cicerón. Viene a decir que el arquero tiene el poder de tensar el arco, apuntar y elegir el momento de soltar la flecha. Pero en el momento en el que sueltas esa flecha, dejas de tener el control sobre ella y cualquier movimiento del aire o del objetivo podrá hacer que la flecha no alcance el punto deseado. Otro ejemplo. Decía Marco Aurelio: tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Entonces, ¿qué cosas están bajo nuestro control?
En 2000 años, en ese sentido, no hemos cambiado tanto. Puedes hacer tu propia lista, pero te dejo la mía. Hay cosas que están bajo nuestro control, como la actitud, la autorresponsabilidad o el compromiso con nosotros mismos, y también el compromiso hacia otros, ya sea un cliente, un amigo o la familia. También las ganas de aprender o mejorar están bajo nuestro control. ¿Qué cosas no están bajo nuestro control? La lista es infinita. Y va desde lo meteorológico a los juicios de los demás, lo que digan o piensen de nosotros, si hay una guerra, una pandemia, vamos, un listado infinito de cosas sobre las que no podemos influir y en las que no deberemos gastar ni un gramo de energía, salvo que sea nuestro trabajo el tratar de solucionarlas. Muchos de los que nos hemos ido a emprender en el pueblo, sin darnos cuenta, tenemos algo de estoicos. La conversación de la semana pasada con Manu Sola, si te fijaste, y si no te la recomiendo, dejo varios momentos que podríamos catalogar como estoicos. Por ejemplo, el trabajo, que el trabajo sea la primera tarea del día. La austeridad o la búsqueda del contacto con la naturaleza son principios que, por norma general, recomienda el estoicismo. También reconoce el estoicismo que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros humanos para desarrollarnos plenamente. Lo que hemos comentado aquí muchas veces acerca de formar redes, comunidades o grupos de personas con intereses semejantes, todo esto nos acerca al ideal estoico. La productividad también es un asunto que trata el estoicismo. También os digo que me habría gustado ver a Séneca, que era rico y amante de la buena vida, con las redes sociales como Instagram, WhatsApp o Tinder a su plena disposición. Por eso os digo que podemos tomar cosas del estoicismo, pero los tiempos han cambiado mucho, como para tener una visión estricta de lo que proponen los estoicos. Eso sí, hay recomendaciones muy interesantes, como esta de Marco Aurelio. En cada momento, mantén la atención en la tarea que tienes entre manos. Realiza cada tarea como si fuera la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad y la queja por tu situación, que aplicado a nuestra realidad significa, entre otras cosas, evita la multitarea, uno de los grandes males que aquejan a quienes trabajamos por nuestra cuenta en estos tiempos. Centra tu atención en una sola cosa, sería la recomendación fundamental. Otra recomendación estoica es: deja de teorizar o de aprender teoría sin más y ponte en marcha. También muy importante para los emprendedores. Decía Séneca que largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de la práctica. Porque dar vueltas a la cabeza y a las ideas, si no lo aplicamos a la realidad, solo traerá sufrimiento. Pensar que hemos tenido la idea del siglo, si nunca la llevamos a la práctica, solo sirve para engañarnos a nosotros mismos y gastar energía pensando en lo que podría haber sido y no fue. En la recta final de este capítulo de hoy, un poco más breve de lo habitual, os dejo los principios que me han resultado más útiles para saltar el bache. Esta me gusta mucho contarla. En la antigua Roma, cuando regresaba un general victorioso y desfilaba por las calles abarrotadas de gente que le vitoreaba, aplaudía y aclamaba, el general llevaba al lado a un siervo que le decía al oído «memento mori», que significa «recuerda que morirás», para evitar que fuera presa de la soberbia o se creyera algo más que un simple mortal. «Respice post me, hominem te esse memento», mira atrás de ti, recuerda que eres un hombre. Hay otro asunto muy importante y es que seamos capaces de admitir nuestros errores. Todos fallamos, mucho además, más de lo que imaginamos en todos los casos. Yo me hago una cuenta muy sencilla que tal vez sea equivocada porque no obedece a ningún cálculo numérico. Pero asentándonos en la probabilidad, esta nos dice que posiblemente la mitad de las decisiones que tomemos a lo largo del día serán equivocadas. Es verdad que esto se atenúa con la experiencia, pero aumenta con la incertidumbre de estar desarrollando, por ejemplo, un proyecto nuevo y sobre el que vamos descubriendo cosas. Si tienes autocrítica y reconoces tus errores, estarás en el camino para ser excelente en lo que dependa de ti. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta, siempre, como emprendedores, pero también como personas, porque aquí esto ya no va de emprendimiento, va de la vida en general. La desgracia llegará. Los estoicos tienen una práctica que es la visualización negativa. Yo no la practico de manera estricta y esa es la verdad, pero para quien no la conozca, vendría a ser no dar nada por seguro, no dar nada por cierto. Un ejemplo.
Tienes un hijo y das por hecho que mañana se levantará de la cama, al igual que el sol sale todos los días. Esta práctica de la visualización negativa propone que pienses en que tu hijo no va a levantarse nunca más, para recordar verdaderamente lo importante que es para ti tu hijo. No la practico porque no me gusta el sufrimiento innecesario, pero sí soy consciente de que no todo será perfecto para siempre, que el universo tiende al caos, y que al igual que hay tiempos de bonanza, llegarán los tiempos de desgracia. Eso sí, conviene evitar la anticipación de sufrir por algo que todavía no ha ocurrido. Si ha de ocurrir y no depende de ti, ocurrirá, lo asumirás y seguirás adelante, pero si anticipas, sufrirás 2 veces. La empatía con los demás es otro de los aspectos fundamentales. Somos personas y no somos muy distintos unos de otros. Cambian las motivaciones, pero tenemos necesidades muy similares. Si te pones en el lugar de los demás, aumentarás tu nivel de compasión y te enfadarás menos. Gestiona tus emociones, conócete a ti mismo, compréndelas, comprende esas emociones, acéptalas y gestiónalas de la mejor manera posible. Marco Aurelio decía que había que mirar la vida con perspectiva. Lo comparaba con mirar a vista de pájaro. Tratar de observar la vida en su conjunto. Por ejemplo, tal vez tu vida familiar no vaya muy bien, pero el resto de cosas sí. O tal vez un proyecto empresarial no ha salido como querías, pero puedes seguir alimentando a tu familia y disfrutando de tus amigos. Tendemos a centrarnos en un solo aspecto, muchas veces negativo, y siempre es mejor tener una visión de todo el conjunto. ¿Cómo hacerlo? Los estoicos recomendaban escribir cada día un diario con los objetivos antes de comenzar la jornada y las conclusiones al finalizar la misma, porque así podemos ver de esos objetivos que teníamos al principio de la jornada cuáles hemos cumplido y cuáles no. Cuál ha sido nuestro papel y al final de la jornada ver las conclusiones que podemos sacar para tratar de aprender de lo que hemos conseguido, de lo que no y en qué cosas podemos mejorar. No soy un filósofo ni biólogo, pero por la mera observación he visto otro de los asuntos fundamentales que tratan los estoicos, que es el contacto con la naturaleza, la importancia del contacto con la naturaleza y lo que este contacto puede obrar en las personas. Las personas más alienadas y alejadas de la realidad, más estresadas e infelices, se transforman al contacto con la naturaleza. Es una recomendación esencial que busques el color verde de las plantas en tu vida diaria. Somos animales y nuestro cerebro es feliz en contacto con la naturaleza. La recomendación sería que busques la naturaleza siempre que sea posible. Hay un asunto que hace a los estoicos muy importantes para los emprendedores, para quienes trabajamos por libre o para quienes desarrollamos nuestros propios proyectos, que es evitar procrastinar. Siempre sobrevaloramos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos conseguir en un mes. Recomendaría construir poco a poco aquello que quieres conseguir. Buscar los hábitos que te acerquen a tu meta. Y antes de hacer cualquier cosa pensar, ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Por ejemplo, si quiero correr un maratón, ¿comerme 3 bolsas de patatas me acerca o me aleja de mi meta? Si quiero ahorrar para poder montar mi negocio con garantías, ¿comprarme un coche nuevo a plazos mientras todavía funciona mi viejo vehículo me acerca o me aleja de mi objetivo? Si quiero estar en paz, echar en cara a mi pareja algo del pasado que ya está superado, ¿me acerca o me aleja de mi objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Pregúntate, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué cosas te alejan y qué cosas te acercan a ese objetivo que tú tienes? Y prioriza, por supuesto, las cosas que te acercan a tu objetivo. Hay un aprendizaje fundamental y es el que se produce cuando tenemos una experiencia negativa. Si la desgracia llega, al menos que nos sirva para aprender de ella. No deberíamos amplificar la desgracia añadiendo a lo que te ha sucedido una mala actitud ante ella. ¿Cuál es una mala actitud ante ella? Pues por ejemplo, ¿por qué estas cosas siempre me pasan a mí? Parece que el universo conspira contra mi persona. Bueno, son pensamientos que no ayudan y que además no nos permiten aprender porque parece que el mundo conspire contra nosotros y eso nunca es así. De hecho, si hacemos caso de la recomendación de Marco Aurelio que mencionaba antes de mirar a vista de pájaro, nos daremos cuenta de lo insignificantes que somos como para que el universo se fije en nosotros, en nuestra coronilla, para hacernos todas las faenas que se le ocurran. Nadie conspira contra nosotros a nivel universal. Evitemos esa mala actitud de pensar que las cosas nos pasan porque tenemos una especie de gafe encima. Y para terminar, que ya acabo, que ya tiene delito después del chorreo de hoy. Plantéate que en muchas ocasiones tenemos
más de lo que necesitamos y hacemos y decimos mucho más de lo que resulta necesario. Te recomendaría eliminar lo superfluo de tu vida, los objetos que no utilices, los lujos materiales, porque lo único que tenemos y no podemos fabricar es el tiempo. Los objetos cuestan dinero. Para conseguir el dinero invertimos tiempo. Aprovecha tu tiempo. Y hasta aquí cómo el estoicismo me ayuda a saltar los baches o a eliminar los bloqueos que se nos presentan a todos, porque todos nos bloqueamos en algún momento, todos experimentamos dificultades, crisis o momentos complicados, y el estoicismo es una buena filosofía, proporciona buenas herramientas para superar todas esas situaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya resultado útil en tus objetivos como emprendedor o emprendedora rural o simplemente para tu vida diaria. El próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, una nueva edición de Emprender en el Pueblo by Alma Natura. Hasta entonces, sed felices. Adiós.